Relatan los abuelos y mayores que en el principio todo comenzó con Warratui, la claridad, y Piushi, la oscuridad. De estos emergen las lumbreras del cielo, las estrellas, el sol y el luno, la mar, la tierra, el tiempo y la eternidad. De la mar, Palaá, emerge Huyá, el lluvio, y Houtai, el viento, y todas las clases de vientos. De la unión de Huyá, el lluvio, y Mah, la madre tierra, emergen las plantas, los animales y los wayuu. Cuentan que los seres espirituales, las plantas y los animales vivían en armonía antes de la llegada del wayuu. Pero una vez que llega esta cuarta generación, todo cambió. Empezaron las discusiones, los conflictos y muchos problemas. Las familias wayuu empezaron a discutir y a tener muchas diferencias. Y entonces algo aconteció. Un wayuu perdió la vida a manos de otro. Esto desata una cadena de venganza entre familias. Cada quien quería responder con más violencia. Los seres espirituales, las plantas y los animales, al oír de esto, deciden intervenir, porque ya el desorden era demasiado grande. Así que se reúnen y deciden mandar al mono aullador como mediador para arreglar el conflicto. Este fue a intentar mediar entre las familias para llegar a un acuerdo y solucionar el problema, pero en vez de esto terminó burlándose y esto hizo más grande el conflicto. Es por esto que el mono aullador fue castigado a aullar toda su vida. Y así fueron mandando más animales, pero ninguno lograba resolver nada, sino que agrandaban el problema. Preocupados por la situación, los seres espirituales, las plantas, con los animales, deciden enviar a Utta, quien consideraban sabio, prudente y que tenía la capacidad de entender ambas partes. Cuando Utta llega, se encuentra con dos familias completamente enfrentadas, una amenazando con destruir más familiares de la otra. Utta empieza a mediar, a escuchar y a analizar bien lo que había pasado. Y se da cuenta de algo muy importante. Las dos familias estaban unidas. El que había perdido la vida y el responsable los unía la misma sangre. Utta les hace ver esto claramente. Si siguen enfrentándose, van a terminar destruyéndose entre parientes. Ahí es cuando propone parar el conflicto y buscar otra manera de resolverlo. Así que se establece una compensación por la muerte del muchacho y para evitar que el conflicto no siguiera creciendo. Pero además, Utta se dio cuenta que hacía falta organización. Fue entonces cuando decidió distribuir a los wayuu por eirukus. Empezó a organizarlos en grupos familiares y a cada grupo les dio un eiruku, un animal totémico y un territorio para vivir. Y así fue organizando a los Pushaina, a quienes dio como territorio en Harara, a los Sapuana, a quienes dio como territorio en el noroeste de Castilletes, a los Ipuana les dio en Siapana y en sus alrededores. Y así sucesivamente fue organizando cada grupo y de esa manera nacieron los eirukus dentro de la cultura wayuu. No solamente como nombres de clanes, sino como una forma de mantener el orden entre las familias, evitar más conflictos y que cada grupo tuviera su territorio y su identidad dentro del pueblo wayuu. Eso es lo que relatan muchos abuelos y mayores dentro de la tradición oral wayuu, sobre cómo Utta distribuyó los eirukus que ahora nos representan a cada wayuu. Ahora cuéntame si tú sabías esto. ¿Alguna vez tus mayores te contaron de esta historia?